¿Sí? Muy bien. Demostraciones. Vamos a comenzar. Ya. A ver, cada vez que nosotros decimos que queremos demostrar algo, para lo que nos sirve esto es para mostrar que un enunciado es siempre verdadero, ¿ya? Pero aquí viene algo muy importante, ¿ya? Que nosotros estamos mal acostumbrados a quedarnos solo con este concepto, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de demostraciones, ustedes no solo pueden demostrar cuando es siempre verdadero, sino también tienen que demostrar cuando es que, en este caso, cuando sería nunca verdadero, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros tengamos que demostrar, va a ser cuando una proposición o un enunciado sea siempre verdadero o sea nunca verdadero, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros tengamos alguno de estos dos, vamos a nosotros tener que demostrar. Cuando nosotros no tenemos que demostrar, cuando un enunciado, por ejemplo, digamos que es a veces verdadero, ¿ya? Cuando sucede que algo es a veces verdadero, ahí lo que nosotros vamos a utilizar van a ser contraejemplos, ¿ya? ¿Y qué tipo de contraejemplos? Vamos a hacer dos contraejemplos, ¿sí? En estos dos contraejemplos vamos a plantear uno en el que el enunciado sea verdadero, ¿sí? Y otro contraejemplo va a ser cuando ese enunciado sea falso, ¿sí? Ya. Entonces, cuando una proposición sea a veces verdadera, yo voy a mostrar eso, ¿no? Dos contraejemplos, donde un contraejemplo, este va a ser verdadero y el otro contraejemplo va a ser falso, ¿ya? En cambio, cuando las proposiciones sean siempre verdaderas o nunca verdaderas, ahí en cambio voy a demostrar cómo ya vamos a aprender los métodos que tenemos de demostraciones, ¿sí? Entonces, bien, vamos a poner aquí, métodos de demostración. Primero, hay cuatro métodos principales que son los que vamos a utilizar aquí en discretas, ¿sí? Usualmente en el pre nosotros aprendemos tres nomás, pero aquí vamos a aumentarlo nomás. Ya. El primero es el que nosotros ya conocemos, ¿no? Demostración directa, ¿ya? En cambio, el otro que también ya conocemos sería el de contradicción, ¿ya? Y por último, que también este lo conocemos, es el de por contrarrecíproca, ¿no? Ya. El método que nosotros vamos a sumar aquí a todos estos métodos que tenemos de demostración va a ser uno más, que ese de ahí se va a llamar demostración por casos. Sí, déjenme ponerlo con otro colorcito. Este le vamos a poner demostración por casos. Entonces yo tengo que tener entendido de que yo siempre voy a tener que que cuando yo quiera demostrar algo, o sea, yo sepa que un enunciado es siempre verdadero o nunca verdadero, ¿ya? Yo tengo estas cuatro posibilidades para demostrarlo, ¿ya? Dependiendo del contexto, a mí me va a servir alguna de estas. Lo que sí, desde ya les voy a decir es que en las demostraciones no hay recetas, ¿sí? No hay recetas que ustedes les digan siempre una demostración siempre tienen que utilizar demostración directa, siempre tienen que utilizar contradicción, ¿sí? No hay recetas para eso, ¿ya? Lo que sí, lo que siempre nosotros tenemos que confiar cuando hagamos una demostración es en las definiciones, ¿sí? Siempre cuando ustedes quieran demostrar,
que se cumple algo, ustedes siempre se van a pegar a lo que les diga la definición de lo que quieran demostrar. Por ejemplo, no hace mucho en el grupo, si pueden ver, envié una encuesta, ¿no? Entonces, en ese caso, para yo responder primero, por ejemplo, esa encuesta que yo hice en el grupo, ¿sí? Que la vamos a responder al final de la clase, ¿ya? ¿Nosotros qué teníamos? Hablábamos de la función mínimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y era algo así, ¿no? Ya. Entonces, para yo saber, ¿sí? ¿Cómo demostrar esto de aquí? Primero tengo que saber si eso es a veces verdadero, siempre verdadero o nunca verdadero, ¿ya? Obviamente al final de la clase lo vamos a ver, pero vamos a suponer de que esto es siempre verdadero. Entonces, ¿qué yo tengo que utilizar para tratar de demostrar esa proposición que yo tenía ahí? Pues yo tengo que utilizar la definición de quién, la definición de la función mínimo, ¿sí? Entonces, yo siempre, dependiendo del contexto, ¿ya? Y de lo que yo quiera demostrar, yo siempre voy a poder hacer qué. Yo siempre voy a poder utilizar la definición de lo que yo quiera demostrar, ¿ya? Y eso me va a servir bastante porque así yo me voy a dar cuenta qué es lo que quiero demostrar. A veces muchos de los problemas de las demostraciones es que ni siquiera nos planteamos qué es lo que realmente nosotros queremos demostrar. Entonces, primero vamos a comenzar detallando el método de demostración directa. Entonces, así, primero, en demostración directa, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros vamos a tener un tipo de enunciado, P entonces Q. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a demostrar con esto de aquí? Pues lo que nosotros queremos demostrar de alguna manera es que a partir de P, ¿sí? Aquí lo vamos a poner. A partir de P se concluye Q, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Algo muy importante de estas demostraciones es que P siempre es verdadero. ¿Y por qué siempre P siempre es verdadero? Porque P es una premisa. ¿Ya? ¿Qué significa que sea una premisa? Que es un dato que nosotros no podemos cambiar y de hecho es el dato, o sea, como quien dice, así como cuando nosotros hacemos ejercicios, ¿no? Siempre tenemos un dato aparte que nos da el mismo ejercicio y que nos sirve de alguna manera para resolver algo. Ya, aquí en las demostraciones va a ser igual. Esa premisa P es la que a mí, junto con la definición que yo vaya a utilizar, me va a ayudar a tratar de demostrar lo que sea que yo quiera demostrar, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos viendo esto de aquí. Ya. Entonces, qué más podemos decir de este método? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más básico que se da cuando queremos demostrar es primero, por ejemplo, vamos a tratar de demostrar alguna ley de operadores, ¿sí? Siempre cuando nosotros queramos empezar a demostrar, tenemos que comenzar con ese tipo de demostraciones que son muy sencillitas, para luego ya pasarnos a demostraciones un poco más, se podría decir un poco más feitas, ¿ya? Entonces vamos a poner este de aquí, ¿ya? Entonces en este caso, esto viene desde el pre, o sea, desde el pre sabemos demostrar esta de aquí, ¿ya? En este caso es la de el modus tollendo tollens, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué me decía esta, se podría decir esta propiedad de aquí? ¿Sí? Que de hecho es una de las leyes de implicaciones lógicas, ¿sí? O sea, esta propiedad esta ley que yo voy a poner aquí, siempre es verdadera, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos algo así, ¿no? P entonces Q y negación de Q, ¿ya? Y con esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, con esto concluimos negación de P, ¿ya? Entonces, bien, siempre que yo tenga esto, yo puedo concluir negación de P. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Yo lo que quiero demostrar es demostrar por método directo.
Entonces, si yo quiero demostrar esto por método directo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, primero yo tengo que considerar que esto de aquí, que va a ser mi antecedente, es verdadero, ¿sí? ¿Y qué voy a tratar de hacer? Bueno, aquí lo que trato de hacer es esto, tratar de hacer que sea lo de aquí, ¿sí? Ya, entonces, eso es lo que yo voy a buscar en mi demostración, ¿sí? Tratar de ir del, se podría decir, del lado izquierdo y concluir con lo que tengo en el lado derecho, ¿ya? Entonces, esta es cómo funciona la técnica de demostración directa. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo comenzar con leyes de operadores mismo. Entonces, voy a comenzar con mi premisa. Yo siempre tengo que comenzar mi demostración con la premisa, ¿sí? Para este método de aquí. Entonces, yo lo que tengo es esto. Entonces, a partir de esto, yo tengo que concluir de alguna manera que me va a quedar esto de aquí, negación de P. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se me ocurre es utilizar una de las leyes de operadores. Por ejemplo, la ley del condicional. Entonces, así como en el pre, vamos a hacer esto de aquí, condicional. Entonces, ¿cuál es la ley del condicional? Bueno, aquí, ¿qué pasa? Aquí voy a hacer negación de P, disyunción Q. ¿Sí o no? Entonces, ya tengo esto de aquí. Bien. Y aquí lo tengo juntado con este, que es negación de Q. Bueno, ¿y aquí qué tengo? Aquí yo tengo, y me di cuenta de que tengo esto de aquí y tengo esto de acá. Entonces aquí puedo aplicar una distributiva. ¿Por qué razón? Porque estos señores de aquí, ¿sí? Estos señores de aquí son ¿qué? Son diferentes. Y como son distintos, puedo utilizar, en este caso, la ley distributiva de los operadores. Entonces, para la ley distributiva de los operadores, bueno, ¿qué voy a hacer? Esta funciona de esta manera, ¿no? Entonces, en este caso me va a quedar negación de Q y negación de P. Y ahí el signo que está aquí adentro va a ir en la parte de en medio ahora, ¿no? Aquí me va a quedar disyunción y acá me va a quedar negación de Q y Q, ¿sí? Entonces aquí ya apliqué. Bueno, aquí, ¿qué más puedo aplicar? Por aquí puedo aplicar la ley de contradicción, ¿sí? Eso, por ley de contradicción, nosotros sabemos que eso siempre va a ser ¿qué cosa? Por ley de contradicción, sabemos que eso siempre va a ser, en este caso, esto siempre va a ser falso, ¿no? Porque, a ver, si nosotros nos fijamos en las tablas de verdad, ¿qué yo necesitaba para que la conjunción sea verdadera? Yo lo que necesitaba es que ambas sean verdaderas, pero aquí el problema es que, por ejemplo, si Q es verdadera, negación de Q va a ser lo contrario, negación de Q va a ser falsa. Y si viceversa, Q es falsa, entonces negación de Q va a ser verdadera. Y entonces jamás este de aquí y este de acá van a ser verdaderos. Entonces, por esa razón y por esa ley de ahí, puedo concluir de que eso es falso, por ley de contradicción. ¿Sí? Entonces, vamos utilizando eso de ahí y me quedaría de esta forma. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo tendría negación de Q, conjunción, negación de P, y que tendría disyunción falso, ¿no? Entonces acá de nuevo tengo disyunción falso. Nosotros sabemos que por leyes, aquí ¿qué me quedaría? Simplemente tendría que concluirlo de acá, ¿no? Esta sería ley de idempotencia, se podría decir, ¿sí? Entonces, aquí estamos aplicando ley de idempotencia. Ya. Entonces, simplemente, como esto es una disyunción, yo necesito saber si es que este es verdadero, porque va a depender netamente de ese de ahí, de que la proposición sea verdadera. Entonces, yo voy a tener aquí negación de Q y negación de P. Ya. Y entonces aquí yo tengo que subir y ver, bueno, ¿qué era lo que yo quería concluir? ¿Sí? Yo a partir de este, se podría decir que de este antecedente, ¿sí? A partir de este antecedente de aquí, ¿yo qué quiero concluir? Bueno, yo quiero concluir de que en este caso, esto de aquí me va a llevar a esto, a negación de P, ¿ya? Sin embargo, yo como ya sé que este enunciado es siempre verdadero, ¿ya? Porque es una ley de implicación, que aquí la vamos a aprender en la siguiente clase, no como leyes de implicaciones lógicas, sino como leyes, no me acuerdo exactamente el nombre, pero les ponen otro nombre, pero son exactamente las mismas que nosotros veíamos en el pre. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando veamos razonamientos, ya no los vamos a hacer como se hacían en el pre, sino se van a hacer utilizando solo esas leyes, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo voy a poder utilizar una ley que se llama ley de simplificación. Entonces, ¿qué hacía esa ley de simplificación? Bueno, si yo tenía P
conjunción Q, si yo utilizaba la ley de implicación, pues yo me podía quedar o con P o con Q, con cualquiera de las dos. En este caso me quedo con P, pero yo también podría utilizar esa misma ley de simplificación y quedarme con Q. Pero ¿con quién me conviene quedarme en este caso? Para la demostración que yo estoy haciendo. Pues a mí me conviene quedarme ¿con quién? Con negación de P. ¿Por qué me conviene quedarme con negación de P? Porque a partir de esta premisa de aquí, que la vamos a poner de nuevo, o sea, a partir de esta premisa de aquí, a partir de esta premisa de aquí, estoy llegando a la premisa de acá, o sea, a la conclusión. Eso quiere decir que mi enunciado es siempre verdadero y que estoy acabando de demostrar lo que quería demostrar, ¿sí? Entonces, se podría decir que esta es una demostración sencillita y es así como se comienzan, ¿no? Se comienzan el tipo de demostraciones que vamos a hacer aquí. Ya. Entonces, bien, ahora vamos a entrar en materia. Ahora, obviamente, en discretas las demostraciones no son así. Las demostraciones tienen que ver con enunciados matemáticos, ¿sí? Con propiedades. Inclusive a veces les pueden poner matrices, ¿sí? A veces les pueden poner, por ejemplo, demuestre que eh, raíz de 2 es un irracional. Entonces les pueden poner ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a comenzar así. Vamos a comenzar de poquito a poquito y ahí vamos subiendo como quien dice el nivel. Entonces, la primera demostración que la vamos a hacer por demostración directa, por ejemplo, vamos a poner la misma que puse en el de encuesta, ¿ya? Vamos a responder esa pregunta para ver cómo responderíamos ese tipo de preguntas, que ya ese tipo de preguntas ya son nivel lección o examen. O sea, tranquilamente nos podría salir en algo así. Entonces, ¿qué me dice esto? La pregunta que yo les hice en el grupo, la encuesta, decía, si D es igual que el mínimo entre D1 y D2, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué me decía esa proposición? Bueno, y además, y X es menor o igual a D, ¿ya? Entonces, ¿qué decía esto? Entonces, X es menor o igual que D1 y X también va a ser menor o igual que D2, ¿ya? Entonces, primero, antes de yo comenzar a resolver este tipo ya de ejercicios que ya van a ser ejercicios tipo examen, tipo lección, ¿ya? Entonces, ¿qué yo debería de presentarme y cómo yo debería de enfrentar este tipo de preguntas? Pues lo primero va a ser, como les dije al principio, yo me tengo que apegar a las definiciones. Por ejemplo, en esta demostración sencillita que nosotros estábamos haciendo, ¿a qué tipo de definiciones yo me apegué? Bueno, yo me apegué a las leyes de los operadores. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ahora aquí, ¿a qué tipo de definiciones yo me tengo que concentrar para poder demostrar esto de aquí? Entonces, para eso yo tengo que saber cómo funciona esta función de aquí, ¿sí? Porque esto es una función. Lo más probable es que esta función todos la conozcan de cálculo de una variable, ¿sí? Si están aquí, lo más probable es que ya hayan visto cálculo de una variable, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esta función, ¿cómo funciona esta función? ¿Sí? Esta es una función que recibe dos números, ¿no? Déjenme borrar y ponerlo más bonito. Esta es una función que recibe dos números, en este caso. Vamos a decir que recibe números A y B, ¿ya? Entonces, siempre que yo tengo, en cambio, el mínimo entre A, B, ¿ya? ¿Cuál es la regla de correspondencia de esta función, ya? Y esta función, junto con otras funciones que las vamos a ir viendo más adelante, se podría decir que de las más utilizadas en discretas, ¿sí? Las más que se utilizan para lo que son demostraciones y cosas así. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, ¿cuál es la regla de correspondencia de esto? Bueno, que esto me va a dar A si A es menor que B. Bueno, que esto me va a dar A también si es que A es igual a B, ¿ya? Y vamos a decir que me va a dar B si B es menor que A, ¿ya? Entonces, des en cuenta que esta función, ¿cómo trabaja? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Esta es la definición, ¿no? Ya, entonces ahora que ya tenemos la definición que a mí me va a ayudar a tratar de demostrar este enunciado,
Pues ahora yo tengo que ver, entender esa definición, ¿sí? Entender cómo funciona. ¿Qué realmente es lo que hace la función mínima? ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que reflexionar primero. En este caso, vamos a decir, la función mínimo, ¿qué hace? Bueno, esta función le doy dos valores distintos. Bueno, no tienen que ser distintos, pueden ser iguales, la verdad. Entonces, vamos a ponerle dos valores y vamos a poner que A y B son reales, o sea, van a ser dos valores A, B, que van a ser números reales, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Bueno, entre A y B, a mí me busca quién es el menor entre ellos. O sea, que esta función me devuelve el menor entre ellos, ¿sí? O sea que si yo tengo el mínimo entre uno y 2, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver uno, ¿sí? Si yo tengo el mínimo entre 3 y uno, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver uno, ¿sí? Y así sucesivamente, siempre me devuelve el menor. Pero ¿qué pasa cuando son iguales? ¿Ya? En cambio, cuando son iguales, bueno, da igual, ¿no? Me va a seguir dando 3, ¿sí? Entonces eso es indispensable, ¿ya? Entonces de esa manera es como trabaja la función. Entonces eso es lo que yo tengo que entender para tratar de demostrar el enunciado. Entonces, bueno, ya como ya rayé aquí, vamos a poner el enunciado aquí. Entonces, bien, ahora, ahora que ya entendimos vimos esta definición de aquí, ahora vamos a ver cómo enfrentar este tipo de preguntas. Entonces, lo primero, como siempre, aunque ustedes crean que sea bobo, ¿sí? Realmente no es bobo, sino es inteligente, ¿sí? Por ejemplo, saber que escribir esto primero. Sea de uno y de 2, ¿sí? Son números reales, ¿no? Son números reales. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es dar valores arbitrarios, ¿sí? Valores que les sirvan para de alguna manera tratar de ver si este enunciado se hace falso o se hace verdadero. Porque si ustedes encuentran dos par de números que hacen que este enunciado sea para un par de números sea verdadero y para otro par de números sea falso, ¿qué van a decir? Que esa proposición es a veces verdadera. Pero en cambio, si ustedes ponen y ponen valores, dan y dan valores, y se dan cuenta que no están encontrando un contraejemplo, quiere decir que lo más probable es que haya que demostrar y que ese enunciado sea o siempre verdadero o nunca verdadero, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a probar, por ejemplo, vamos a probar con 2 y 3. Entonces, si yo pruebo con 2 y 3, vamos a ver cómo funciona el enunciado. D va a ser igual a quién? Al mínimo. En este caso, si 2 es igual a D1 y 3 es igual a D2, voy a tener el mínimo entre 2 y 3, ¿sí? Eso quiere decir que D va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2, ¿no? Pero ojo que en el antecedente me dicen qué cosa, que X es menor o igual a D. O sea que X es menor o igual a ¿quién? A 2, ¿no? Porque recuerden de que si aquí yo digo que X es menor o igual a D es igual a ¿quién? D es igual a 2. Conclusión, X es menor o igual a 2, ¿sí? Entonces, aquí viene la reflexión. Bueno, ya estamos diciendo que esto es verdadero, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a coger el enunciado de aquí y vamos a ver. Ustedes saben que si este enunciado me sale falso, automáticamente yo digo que esta proposición puede ser a veces verdadera o nunca verdadera, ¿sí? Todavía no lo puedo concluir. Ya. Entonces, bien. Ahora, yo ya teniendo esto de aquí, bueno, yo voy a ver qué puedo concluir. Yo ya sé que se cumple esta de aquí, ¿no? Porque D2, para este caso de aquí, D2 era igual a ¿quién? D2 era igual a 3 y D1 era igual a 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que X es menor o igual a 2. Lo concluí con todos los datos que tengo. Eso quiere decir que esta de aquí ya es verdadera, ¿sí? Porque D1 es 2, ¿ya? Pero ahora, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Bueno, acá voy a tener que X es menor o igual a ¿quién? Menor o igual a 3, ¿ya? Y eso será cierto. Y pues aquí es donde viene la reflexión y ya cuando ustedes tienen que utilizar el pensamiento lógico y matemático, ¿no? Bueno, si X ya es menor o igual a 2,
si nosotros nos ponemos en una recta real, ¿no? 2 está por aquí, ¿no? Y 3 va a estar por acá. Eso quiere decir que X, el señor X va a estar por aquí, ¿ya? Entonces, si X ya es menor que 2, de ley va a ser menor que 3, ¿ya? Eso quiere decir que se va a cumplir este, y me va a quedar así, no me va a quedar verdadero, entonces verdadero y verdadero. Ya sabemos que por leyes de operadores esto es verdadero, verdadero, y condicional verdadero, verdadero, eso es verdadero también, ¿sí? Eso quiere decir que la proposición es verdadera para estos valores de aquí, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué les doy esto de aquí? No es que siempre van a tener que perder el tiempo haciendo esto de aquí, pero este es como el análisis previo antes de meterse a lo loco a demostrar, porque ustedes no se pueden meter a demostrar algo que ni siquiera saben si es siempre verdadero, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en este tipo de preguntas es preguntarse, bueno, ¿esto será siempre verdadero, a veces verdadero, nunca verdadero? Entonces, dependiendo de eso, vamos a concluir en algo. Bueno, entonces, para estos valores sí cumplen. Entonces, por ejemplo, eh, se me ocurre, ya, vamos a ver si cumple esta propiedad de aquí, por ejemplo, para negativos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner -2 y voy a poner -1, ¿ya? O sea que D1 es igual a -2 y D2 es igual a -1. Eso quiere decir que D es igual al mínimo entre ¿quién? Al mínimo entre -2 y -1, ¿ya? ¿Quién va a ser el mínimo entre estos dos? Va a ser el -2, ¿no? Ya, eso quiere decir que D es igual a -2. Y ya sabemos que por hipótesis X tiene que ser menor o igual a D, ¿no? Pero D para este caso de aquí es -2, ¿sí? Entonces X es menor o igual a -2, ¿ya? Entonces, bien, si sucede esto de aquí, bueno, ¿qué yo tengo que concluir? En teoría, para que sea la proposición sea cierta, ¿sí? X tiene que ser menor o igual que -2 y también X tiene que ser menor o igual a -1. Pero yo no sé si X sucede es menor o igual a -1. Sin embargo, lo que yo sí sé es que X es menor o igual a -2. Entonces aquí yo me tengo que dar cuenta de lo siguiente. Bueno, si yo ya tengo, estoy aquí de nuevo en la recta, ¿no? Digamos, -2 va a estar por aquí y -1 va a estar por acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Que X, el valor de X va a estar por aquí, ¿sí? Pero si, por ejemplo, X está antes de -2, o sea, X es menor que -2, de ley va a ser menor que -1, ¿sí? Entonces, miren, ya se dan cuenta, dos ejemplos que ustedes ponen, ¿ya? Y van llegando a lo mismo, ¿ya? Y aquí yo siempre digo de que ustedes cuando estén evaluando, hagan este tipo de evaluaciones en algún ejercicio, tienen que hacerlo de tal manera de que no sea tan repetitivo. Por ejemplo, aquí ya sería como quien dice, por ejemplo, hasta un tercer ejemplo está bien, ¿ya? Que hagan, para ver si le sale, ¿ya? Pero la idea es que no nos pongamos a hacer como 10 ejemplos aquí, porque ahí vamos a perder toda la vida. La idea es que aquí ya se vayan dando cuenta de qué es lo que está pasando aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, en el primer ejemplo que yo puse, ¿qué era lo que sucedía? ¿Ya? Yo como hipótesis concluía que ¿qué? Que X era menor o igual a ¿quién? X era menor o igual a 2, ¿ya? Por hipótesis X era menor o igual a 2. O sea, y ya sabemos que si X es menor o igual a 2 va a ser menor o igual a 3, ¿ya? Entonces, miren, la idea de reflexionar esta pregunta es reflexionarla de esta manera. Siempre, ¿yo qué va a pasar? Siempre D va a ser el mínimo entre estos dos valores, ¿ya? Y si se dan cuenta que sin importar los valores, si D siempre es el mínimo entre ellos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo siempre voy a coger ¿qué? Siempre voy a coger el menor valor. Pero ¿qué quiere decir que yo siempre vaya a coger el menor valor entre D1 y D2? De que siempre se va a cumplir lo de acá. ¿Por qué? Porque X va a ser menor o igual al mínimo entre los dos. Y si X es menor o igual al mínimo entre los dos, entre esos dos numeritos, ¿ya? Si X es menor al menor número entre esos dos numeritos, de ley va a ser menor también al número que es un poco más grande. ¿Sí? Entonces sí se van dando cuenta de que los ejemplos me sirvieron para eso. Ese es el análisis previo que yo tengo que tener en mi demostración. Entonces, a partir de eso, bueno, es verdad lo que yo estoy diciendo, ¿no? X siempre va a ser menor, igual que el mínimo valor entre estos numeritos, entre D1 y D2. O sea que X siempre
es menor que el menor valor entre d1 y d2. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, de que si x siempre es menor que el menor valor entre d1 y d2, pues siempre va a ser menor que los dos, ¿sí o no? Y eso lo estamos viendo con los ejemplos que estamos haciendo aquí, ¿ya? Y recuerden de que siempre en los números reales se cumple esta, se podría decir, esto de aquí que podríamos decir que es como una especie de transitiva, ¿no? Si x es menor o igual a este, de ley va a ser menor o igual al que sea un poco más mayor que este, ¿sí? Eso es por transitividad en números reales, ¿ya? Entonces eso de ley se va a cumplir. Bueno, todas estas conclusiones a qué me van a llegar, de que este enunciado efectivamente va a ser siempre verdadero, ¿ya? Entonces ahora que ya es siempre verdadero, pues ahora yo ya me puedo enfrentar al ejercicio y decir, bueno, ya, ahora nos vamos a poner serios y vamos a tratar de demostrar esto de aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver. Déjenme pegar el enunciado. Acá está. Ya, entonces vamos a poner aquí. Aquí está, ya. Entonces, ahora que yo ya sé, o ya me da la intuición de que esto siempre va a ser verdadero, pues ahora lo tengo que demostrar, ¿sí? Porque yo no solo, en discretas, no solo puedo decir que eso siempre es verdadero, sino que siempre yo lo tengo que demostrar. Entonces, bien, cómo yo defino y comienzo la demostración? Primero, siempre una demostración, comiencen diciéndole a la persona que vaya a leer su demostración, diciéndole quién es de uno, diciéndole quién es de dos, diciéndole quién es de, diciéndole quién es X, ¿sí? Ustedes siempre tienen que comenzar, para quienes hayan visto, por ejemplo, álgebra lineal, ¿ya? Siempre las demostraciones comienzan yo diciendo y definiendo quiénes son esos elementos que yo voy a utilizar en mi demostración, que tienen que ser elementos arbitrarios, ¿no? Así mismo va a ser aquí, ¿ya? Entonces vamos a decir esto, que se supone, vamos a decir, sea, ¿sí? D, D1, D2, y vamos a decir, y X, ¿sí? ¿Son qué? Son números reales arbitrarios. ¿Qué quiere decir que son números reales arbitrarios? Que pueden ser cualquier número real. ¿Por qué? Porque si yo demuestro que esto se cumple para cualquier número real, así estoy haciendo bien mi demostración, ¿no? Bueno, entonces ahora que se supone esto, bueno, entonces yo voy a tener lo siguiente, ¿ya? Por hipótesis, yo sé que el siguiente enunciado que voy a escribir aquí, o sea, D es igual al mínimo entre D1, D2 y X es menor o igual a D. Esto es verdadero, ¿sí? Porque recuerden, en la demostración siempre, en la demostración directa, yo siempre me apego, o sea, a hacer esto. A partir de esto, poder concluirlo de acá, ¿sí? Entonces, siempre en la demostración yo voy a hacer eso de ahí. Bueno, entonces yo sé que este enunciado, o sea, el antecedente, siempre va a ser verdadero. Entonces, como yo ya sé eso, ¿qué voy a utilizar como herramienta para llegar? ¿Ya? Entonces, obviamente, ustedes tienen que cuando hagan sus demostraciones, traten de escribirlas para que las entiendan personas que ni siquiera entienden, por ejemplo, ven esta materia. Siempre la idea de las demostraciones es esta, que cualquier persona pueda entenderlo. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir esas líneas de más que a veces no se, o sea, nos da vaguería, se podría decir, poner. Entonces vamos a poner, esta proposición es verdadera por hipótesis. Recordar que siempre, en sus demostraciones, siempre la hipótesis es verdadera. Entonces, bien, ¿qué quiere decir que esto es verdadero? Pues aquí es donde ya comienzo ya a tratar de ver qué hay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Bueno, lo que tengo que probar es que D, que es que X sea menor o igual a D1 y que en este caso X también sea menor o igual a D2.
¿ya? Entonces, bien, ¿qué tenemos? Aquí es donde ya cogemos la definición de mínimo. Entonces, de la definición del mínimo, ¿sí? ¿Qué se tiene? Se tiene que D va a ser menor o igual a D1, ¿sí? Y que D va a ser menor o igual a D2. ¿Eso estará bien? ¿Qué opinan, chicos? ¿Estará bien esto de aquí? Entonces ahí yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cómo funciona esta función mínimo? ¿Sí? Siempre el mínimo entre D1 y D2 siempre cogía el que tenía menor valor entre estos dos, ¿ya? Entonces, esto, o sea, esto de aquí, esta evaluación, siempre iba a ser menor o igual a D1 o menor o igual a D2, ¿sí? ¿Sí o no? Sin importar lo que suceda, esto es por definición, ¿sí? Siempre el resultado de esta función mínimo siempre va a ser menor o igual ¿a quiénes? A los elementos que yo estoy metiendo dentro de la función, ¿sí? Siempre. Esto es por definición, se podría decir. Entonces yo me tengo que apegar a eso, ¿ya? Entonces yo ya sé que para este ejercicio que yo estoy haciendo, el mínimo entre D1 y D2, ¿cómo se llama? Se llama D, ¿no? Entonces yo tengo que definir eso de ahí. Entonces en este caso esto va a ser igual a D. ¿Ya? Entonces, ahora que yo ya sé que esto es igual a D, bueno, ahora tengo que ver qué más puedo hacer, ¿ya? Entonces, a partir de esto, ¿qué puedo reflexionar? Yo también sé que D era igual a quién. D era igual a quién, chicos. Según el ejercicio, D era igual a quién. Al mínimo, ¿no? Pero, ¿qué más puedo concluir? ¿Qué otra información tengo? Y aquí ya estoy utilizando esta premisa de aquí. Entonces, ahora vamos a utilizar la segunda premisa, la de acá, ¿sí? Yo sé que si X es menor o igual a D, ¿qué puedo concluir? Entonces, X va a ser menor o igual a D y D va a ser menor o igual que D1, ¿o no? O como también yo puedo poner esto de aquí, para no hacerlo directamente, sino que hacerlo un poco más formal, yo podría decir esto. Si X es menor o igual a D y D es menor o igual a D1, nosotros sabemos que por transitividad, ¿qué puedo concluir de esto, chicos? Si sucede esto de aquí. Si X es menor que D y D es menor que D1. Nosotros por transitividad sabemos, porque aquí puedo utilizar transitividad de números reales, nosotros sabemos que este va a ser menor o igual que el último. O sea que, ¿qué puedo concluir a través de esto? Que X es menor o igual a D1. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, a partir de estas premisas de aquí, ¿sí? Yo estoy llegando ¿a qué? Yo estoy llegando a una de las conclusiones. Recuerden de que en este caso, para este de aquí tenemos dos conclusiones, que esta sería una y esta sería dos, ¿no? Bueno, realmente es una sola, solo que está juntada con una conjunción. Pero bueno, aquí todavía nos falta, ya tenemos esta de aquí, pero nos falta la de acá, ver cómo llegar a la de allá. Entonces, de la misma forma tenemos que llegar, utilizando esta misma propiedad de transitividad, ¿sí? Entonces, miren, esto de aquí lo voy a acomodar más acá para ponerlo de alguna manera un poco más ordenado. Entonces vamos a poner esto. Ya, entonces esto lo vamos a poner aquí. Sí, y a partir de eso yo concluí esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, asimismo puedo utilizar aquí, siempre en las demostraciones pongan lo que utilizan. Entonces, por ejemplo, aquí que utilicé, ley de transitividad. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Ya, acá abajo vamos a hacer lo mismo, donde, bueno, si X es menor o igual a D, ¿yo qué más tenía? Que por definición, D también es menor o igual que D2, ¿sí o no? Entonces, aquí voy a poner y D es menor o igual a D2, y de nuevo, por transitividad, ¿qué voy a concluir de esto? Bueno, de esto yo puedo concluir que X es menor o igual a ¿quién? Menor o igual a D2, ¿sí? ¿Por qué ley? Por la ley de transitividad. Entonces, de nuevo la vuelvo a notar. Ley de transitividad.
Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y entonces aquí ya concluyo, ¿no? Lo que quiere decir es que siempre que D sea igual al mínimo entre D1, D2, lo que significa que en este caso D es menor o igual a D1 y D es menor o igual a D2. ¿Qué puedo concluir? Que, bueno, aquí también tengo que agregar, ¿no? Y que X es menor o igual a D, entonces X va a ser menor o igual a D1 y X va a ser menor o igual a D2, ¿sí? Y entonces aquí concluyo. Entonces, si se dieron cuenta, la demostración lleva a valer, obviamente aquí yo la podría hacer inclusive más formal. Por ejemplo, dependiendo del profesor que tengan ustedes, ahí puede llegar a ser un poco jodido, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podía haber alargado esto de aquí utilizando, al momento de utilizar esta ley, yo haber descrito por qué utilizaba la ley. Entonces, por ejemplo, las demostraciones las podemos hacer más largas si quieren. Pero con esto basta. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? A partir de mi, en este caso, a partir de mi antecedente, o sea, a partir de mis premisas, yo estoy haciendo qué? Estoy llegando a mi conclusión, ¿sí? Esto lo vamos a poner con otro color. Vamos a ponerlo de amarillo. Entonces, estoy llegando a mi conclusión. Ya. Entonces, ¿qué concluimos? El enunciado es siempre verdadero, porque recuerden que eso era lo que preguntaba en un inicio, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, el enunciado es siempre verdadero. Ya. Y así se hacen las demostraciones, ¿sí? Entonces siempre yo me tengo que pegar a esa idea, a de pegarme a las definiciones y a lo que me dicen las premisas para yo tratar de llegar a la conclusión. Esto más que todo en el método de demostración directa. Ya, entonces, ahora vamos a ver otro método, ¿sí? Que también va a ser de demostración y que también me debería de servir, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver uno por método de contradicción. Ya, a ver. Por contradicción. ¿Qué yo busco en la contradicción? Ya. Siempre que yo tengo, ¿sí? Vamos a poner aquí, sea la forma proposicional, P entonces Q, se sabe por su tabla de verdad que hay tres tipos de escenarios, ¿no? Si yo tengo P, Q, entonces P entonces Q va a ser esto de aquí ya. Y aquí vamos a relacionarnos a algo que yo les decía en la primera clase, ¿sí? Utilizando la tablita de verdad, esto de aquí. Bueno, si yo tengo esta tabla de verdad, ¿ya? Nosotros sabíamos que el resultado de esto era esto, ¿no? Ya. Para el método de contradicción, a mí lo que siempre me va a interesar es lo siguiente, ¿sí? Verificar que en mi ejercicio no se, no se dé esa segunda línea, ¿sí? ¿Y cómo yo fuerzo a que no se dé esta segunda línea? Pues en este método lo que yo voy a hacer es negar, negar la conclusión y a partir de la conclusión demostrar que la premisa
es falsa para llegar al absurdo, ¿ya? Entonces, bien, por concepto, ¿qué es el método de contradicción? Es, si yo tengo un enunciado de esta forma, ¿ya? Es yo coger mi conclusión, ¿sí? Y negarla, o sea, negación de Q, y a partir de negación de Q, tratar de llegar a qué? A tratar de concluir en una, digamos, otra proposición que le vamos a poner R, donde esa proposición R me dice que P es falsa, ¿ya? ¿Y cuál es el absurdo del que nosotros hablamos? De que si P, o sea, este señor, o sea, a partir de yo negar la conclusión, yo llego a que este señor de aquí es falso, pues ahí está la contradicción, porque ¿qué yo les dije al principio de la clase? En las demostraciones, siempre mi premisa es ¿qué? Siempre mi premisa es verdadera. Yo nunca puedo contradecir mi premisa. Y si yo a partir de este método, yo llego a que P, o sea, mi premisa es falsa, ahí está el absurdo. ¿Sí? Si yo llego a que mi premisa es verdadera a partir de este método, eso quiere decir de que esa proposición es falsa. Pero si yo encuentro un problema y encuentro de alguna manera concluyo en que si yo niego la conclusión, yo estoy llegando, por ejemplo, a una premisa y estoy contradiciendo una premisa, entonces quiere decir que ese enunciado es verdadero. Sí, ahí está el absurdo. Sí, porque prácticamente si yo lo que estoy haciendo gráficamente es esto, estoy suponiendo que se da este señor de aquí, ¿ya? ¿Y qué pasa? Bueno, si yo supongo que Q es falsa, entonces, ¿qué escenarios hay? Si me queda verdadera, no hay problema, porque mi premisa siempre tiene que ser verdadera. ¿Cuándo está el problema? Cuando a partir de yo negar la conclusión, llego a que mi premisa es falsa. ¿Y por qué jamás se puede dar esto? Porque siempre nuestras premisas son verdaderas. Sí, entonces yo siempre voy a necesitar eso de ahí. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, así mismo, vamos a ver una demostración por método de contradicción. Entonces, bien, vamos a ver esta de aquí. Entonces me dice la siguiente. Vamos a poner, para todos, ya, para todos los números reales X, coma, Y, ya. Entonces, si X más Y es mayor o igual a 2, entonces X es mayor o igual a 1 o Y es mayor o igual a 1. ¿Sí? Ya. Entonces, bien, vamos a tratar de demostrar esto por método de contradicción. Primero, yo me tengo que fijar. Entonces, siempre tengo que hacer mi análisis previo. Ese análisis previo que hicimos al principio en la anterior demostración, esto lo pueden hacer en la cabeza. Entonces, por ejemplo, supongamos que X es 1 y que Y es menos 1. Bueno, no. Recuerden de que siempre la premisa, esa siempre se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, vamos a poner para que se cumpla. Vamos a poner, a ver, se me ocurre 0 y 3. ¿Ya? Si yo pongo 0 y 3 aquí, esto de ley va a ser mayor o igual que 2. Sin embargo, si yo lo reemplazo acá, 0 es mayor o igual que 1, falso. Pero 3 es mayor o igual que 1, verdadero. Ya. ¿Cuál es la trampa aquí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner otros números, ¿no? Y así mismo, ustedes pueden hacer este análisis con otros números. No necesariamente lo tienen que poner en el papel para que ustedes se den cuenta si su enunciado es siempre verdadero, a veces verdadero o nunca verdadero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí la idea es que después de probar tanto, ustedes se den cuenta de lo siguiente, ¿ya? Entender qué les está diciendo este enunciado. Entonces, este enunciado lo que les dice es, siempre que ustedes sumen dos números, ¿para qué? ¿Qué tiene que suceder para que siempre al sumar estos dos números, esto les quede mayor o igual que 2? Que siempre
¿qué tiene que pasar? Que siempre X tiene que ser mayor o igual que 2 o Y tiene que ser mayor o igual que 2. Y no necesariamente tiene que pasar esto. Por ejemplo, si este fuera uno y uno, igual va a cumplir. ¿Sí? Entonces, en general, yo lo que estoy obteniendo es, siempre yo quiero un par de números que sean mayores o iguales que 2. ¿Sí? Pero jamás, jamás estos dos números de aquí, jamás van a ser menores que uno. Porque si yo uso números negativos, eso no me va a dar un número mayor o igual que 2. Entonces, con esa, se podría decir, con ese análisis, yo estoy concluyendo de que puede que esta proposición sea siempre verdadera. Ya. Entonces, vamos a partir de eso. Supongamos que esto es siempre verdadero. Entonces, si esto es siempre verdadero, pues ahí ya tenemos que comenzar y arrancar con nuestra demostración. Entonces, como siempre, ¿qué tenemos que hacer cuando arrancamos en nuestra demostración? Siempre tenemos que definir lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces vamos a poner sea x, y, ¿qué cosa? Números reales arbitrarios, ¿ya? Donde este x, y, como son números reales arbitrarios, que como esto lo vamos a tratar de hacer por contradicción, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, suponga que su conclusión es falsa, ¿ya? Y ojito con esto, ¿ya? Esta línea que estoy poniendo yo aquí, solo la voy a poner en esta demostración para que ustedes vean cómo se emplea este método, ¿ya? Pero cuando ustedes ya estén en la materia y ya vayan a querer demostrar con este método de demostración, ustedes no van a poner esa línea, sino que simplemente directamente ustedes van a poner que, suponga, en este caso, si yo quiero negar esto de aquí, ¿qué tengo que hacer? Suponga que no se da que x es mayor o igual que uno o x es mayor o igual que uno. Ya, ¿qué significa que esto no se dé? Pues lo que significa es que, y aquí van a poner, que quieren hacer negación de quién, de x mayor o igual a uno o y mayor o igual que uno. Perdón, aquí es y. Vamos a borrar esto de aquí, esto es y. Sí. Entonces aquí vamos a poner y. Ya. Entonces, si sucede esto de aquí, ¿ya? ¿Cómo yo lo niego? Bueno, si yo quiero negar esto de aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar negación de x mayor o igual que uno. Y en vez de disyunción voy a poner conjunción, porque estoy negando eso de ahí, ¿no? Y luego que me va a quedar negación de y mayor o igual que uno. Ya, y aquí yo me tengo que fijar en lo siguiente. Ya, esto de aquí es un conjunto, ¿no? Entonces siempre en un conjunto, ¿ya? Siempre que nosotros lo queríamos negar, eso se aplicaba a su complemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la negación, ¿qué es lo contrario de que x sea mayor o igual que uno? Bueno, pues lo contrario de eso es que x sea ¿qué cosa? Menor que quién, menor que uno, ¿sí o no? Esa sería se podría decir, la negación de esto de aquí. La negación de esto de acá es que y, así mismo, sea menor que uno. ¿Ya? Entonces, yo a partir de esto, ¿a qué tengo que llegar? Tengo que llegar a que esta proposición de aquí es falsa, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, lo que me va a servir es, yo sé, recuerden que en este método yo estoy partiendo de la conclusión, pero la negación de esa conclusión. Yo sé que x menor igual que y menor que uno. Ya. Si sucede esto, ¿ya? También estos se pueden sumar, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, ustedes dirán, ¿por qué yo les pongo esto de aquí? De que como estas son inecuaciones, esto y esto se pueden sumar, ¿ya? Aquí se podría decir que es el salto de fe que ustedes dan aquí, ¿ya? ¿Por qué es un salto de fe? ¿Ya? Porque ustedes quieren de alguna manera llegar a esto, a X más Y. O sea, ustedes de alguna u otra manera quieren llegar a tener ese factor de ahí para poder saber si esta proposición es verdadera o es falsa. Y recuerden que si concluimos de que eso es falso,
pues por contradicción ahí está el absurdo, ¿no? Porque siempre mi premisa tiene que ser verdadera. Entonces, en este caso, ese se podría decir que es el salto de fe que ustedes hacen aquí. Entonces, si ustedes hacen este salto de fe y tienen esto de aquí, bueno, si ustedes tienen que se cumplen estas dos cosas, ¿qué pasaría si yo la sumo? Si yo sumo eso de ahí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que x más y es menor que ¿quién? Menor que 2. ¿Ya? Entonces, miren que, ¿qué estoy concluyendo a partir del método que estoy haciendo? Estoy concluyendo de que efectivamente x más y es menor que 2. Entonces, si nos vamos a nuestra premisa, ¿qué nos dice? Que nuestra premisa, en cambio, nos dice que x más y es mayor o igual que 2. Pero, ojito, nosotros estamos demostrando que esto es verdadero, ¿sí? Pero si esto es verdadero, lo de acá, ¿qué va a ser, chicos? Ya, lo de acá va a ser falso. ¿Por qué? Porque, a ver, supongamos que esta es una proposición R. La proposición R es x más y menor que 2. ¿Ya? ¿Qué es la negación de R? Bueno, la negación de R va a ser, en este caso, x más y así mismo, pero mayor que quién, mayor o igual que 2, ¿ya? Entonces nosotros, a partir de lo que supusimos, de que supusimos de que nuestra conclusión era falsa, llegamos a que esta de aquí era verdadera. Bueno, si esto es verdadero, esto de acá va a ser falso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el absurdo? ¿Sí? Que por contradicción, x más y tenían que ser mm, un número, aquí déjenme poner, un número mayor o igual a 2, lo cual es falso, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se podría decir gráficamente, entre comillas, si esto fuera una tabla de verdad. Pues lo que ustedes están demostrando es que esta proposición de aquí es falsa y que esto de acá, ¿sí? También es falso. Entonces está en esta rejilla, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba cuando tenían esta rejilla en la tabla de verdad del condicional? Eso es verdadero igual, ¿sí o no? Entonces, de esa manera funciona el método de contradicción, ¿ya? Entonces, yo estoy viendo de que a partir de este método de contradicción, yo llegué al absurdo, ¿no? Llegué a que mi premisa era falsa y siempre mi premisa siempre tiene que ser verdadera, ¿ya? Entonces, como yo llegué a eso, pues, ¿qué puedo decir de esto? Pues, la conclusión sería, esta proposición es siempre verdadera. Entonces, ya, tenemos el segundo, se podría decir, el segundo método de demostración, ¿sí? Que sería el método de demostración por contradicción. Ya, y vamos a tener el, se podría decir, el otro, que sería el de contrarrecíproca, ¿ya? El de contrarrecíproca realmente es casi que muy parecido al anterior. ¿Ya? ¿Qué buscamos en el método por contrarrecíproca? ¿Ya? Método de demostración por contrarrecíproca. Entonces, de nuevo, sea la forma proposicional, P entonces Q. Ya. En este método, lo que yo quiero demostrar es su contrarrecíproca. ¿Cuál es su contrarrecíproca o también llamada contrapositiva? Pues es esta, ¿no? Negación de Q, entonces negación de P, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si yo tengo un enunciado P entonces Q, yo no voy a demostrar ese enunciado P entonces Q. Yo voy a sacar su contrarrecíproca y esto es lo que yo voy a demostrar. ¿Y ahí qué utilizo para eso? Utilizo el método de demostración directa, ¿sí?
sea, ir de negación de Q hasta negación de P. Entonces, asimismo, vamos a poner un enunciado que vamos a usar como ejemplo para la demostración que vamos a hacer ahorita. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo esto de aquí. Y entonces el enunciado es el siguiente, es para cualquier, a ver, vamos a poner, para todo, m, n, que pertenecen a los enteros, ¿sí? ¿Ya? Vamos a decir, si m es impar, entonces, a ver, no, m es impar y n es par, entonces m más n es impar. ¿Ya? Entonces, bien, aquí ustedes, de hecho, ya conocen este tipo de propiedad, ¿no? De hecho, esto se da mucho en las funciones y también se da en los números. Esta es una proposición que realmente, por conocimientos previos, de hecho, a nosotros siempre nos decían, si ustedes suman un número impar con un número par, eso siempre les va a dar un número impar, ¿ya? Entonces se podría decir que esto ya sabemos que esta propiedad es cierta, porque es algo conocido de nosotros, inclusive a veces hasta desde el colegio, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que eso es cierto. Entonces, ahora que nosotros sabemos, ahora, si no saben que es cierto, de nuevo, pueden comenzar haciendo lo que hicimos en los otros dos ejercicios, ¿no? Poniendo a m y n, en este caso, números arbitrarios enteros. Entonces, ustedes comienzan a evaluar y comienzan a revisar cómo funciona eso de ahí. Y ahí lo que ustedes se tienen que dar cuenta es qué es lo que les trata de decir el enunciado. Bueno, pero aquí yo no voy a hacer eso, sino que directamente nosotros sabemos de que este es un enunciado que al menos en su mayoría nos vienen diciendo esto de aquí desde el colegio a veces. Pero muchas veces nos dicen eso, ¿no? Siempre nos dan recetas y no nos dicen, como quien dice, por qué sucede esto de aquí. Entonces ahora vamos a ver, tratar de ver. Entonces, bien, este de aquí lo vamos a hacer por el método de recíproca, ¿sí? Entonces vamos a decir esto, ¿sí? Primero, sea. De nuevo, ¿qué comienzo haciendo en mi demostración? Definiendo lo que voy a utilizar. En este caso, ¿qué voy a utilizar? M y N elementos arbitrarios de los números enteros. Perdón, aquí. Entonces, bien, así yo voy a comenzar. M y N son elementos arbitrarios de los números enteros. Bueno, ahora si M y N son elementos arbitrarios de los números enteros, pues, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, como yo lo quiero hacer por contrarrecíproca, lo primero que tengo que hacer es ponerles nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir P es M es impar. Q es que N es par. Y R es que M más N es impar. Entonces, ese enunciado tiene la forma que P y Q, ¿sí? Entonces, R. Entonces, en este caso, a mí me sirve bastante tener este tipo de análisis, ¿sí? Ahora ustedes si quieren lo pueden hacer en su demostración. Por ejemplo, en los libros usualmente, y de hecho en el libro de discretas mismo, este tipo de cosas que yo estoy haciendo aquí, de ponerle los enunciados, ponerles P, Q y R, ¿sí? Esto no lo hacen en los libros, directamente hacen la demostración y ya está. ¿Ya? Entonces, sin embargo, para nosotros entender es bueno al principio hacer este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la contrarrecíproca de esto de aquí? La contrarrecíproca de esto de aquí es negación de R. Entonces, ¿qué? ¿Negación de qué? De P conjunción Q. Por leyes de Morgan, nosotros sabemos que esto es igual a qué? Negación de P o negación de Q. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, ¿quién va a hacer negación de P? Bueno, negación de P es
Entonces, ¿cómo traduzco esto de aquí ahora? Voy a ponerlo aquí. Este va a ser nuestro nuevo enunciado. Dejen ponerlo con azul, vamos a poner. Ya. Si negación de P, ¿quién es negación de P? O sea, M más N. A ver, si un número es impar, un número entero o es bien, o es impar, o es par. ¿Sí? Ya. O a no ser que sea el número, el cero, pero vamos a suponer que el cero no está, ¿ya? Porque el cero no se decide, como quien dice. ¿Ya? Pero en este caso vamos a decir, si m más n, la negación de eso sería de que m más n es par, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más sería qué más sería esto de aquí? Bueno, si m más n es par, entonces yo qué puedo concluir con esto, de que entonces, ya, o bien p, que en este caso sería m es par, o n es impar. Entonces esto es lo que yo voy a demostrar. Entonces, ¿qué significa que m más n sea par, chicos? ¿Qué significa que m más n sea par? De que m más n se puede escribir de la forma 2k, ¿sí o no? Entonces, bien, si m más n se puede escribir de esta forma, de la forma 2k, ¿ya? Entonces, m es par o m es impar, ¿ya? Entonces, a partir de esto yo quiero llegar a esto de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué, no, qué nos puede servir en este caso, ¿ya? Entonces, miren, aquí nosotros sabemos de que nosotros a lo que queremos concluir es a esto, ¿sí? Entonces, aquí lo que puedo yo hacer es, por ejemplo, despejar, me quedaría esto de aquí, ya. Sin embargo, aquí lo que yo me tengo que dar cuenta es que yo no puedo decir nada de M y N, ¿sí? Entonces, ya, es que creo que seleccioné mal el ejercicio. Sí, miren, aquí el problema va a ser de que esto no es bueno hacerlo por contrarrecíproca. O sea, de hecho, al hacer la contrarrecíproca tal vez puede que haga el ejercicio un poco más difícil, ¿sí? Entonces, este lo vamos a hacer por demostración directa. Sí, este no era el ejemplo que yo quería copiar. Entonces, déjenme borrar, porque en este caso, por contradicción puede que salga, pero va a ser un poco más difícil. O sea, por el método de contrarrecíproca. Entonces, mejor, no vamos a utilizar el método de control recíproco, sino que directamente lo vamos a hacer por demostración directa. Sí, porque ahí el problema es que yo no puedo definir ni decir que M y N son algo, ¿sí? Entonces, a partir de una suma, yo no puedo suponer y llegar a que M y N sean pares o impares. Bueno, realmente sí se puede, pero sería un poco más tedioso. Entonces, para este caso no vamos a utilizar el método de control recíproca, ya nos quedaría para mañana ya hacer un ejemplo de esto, sino que, pero igual vamos a terminar este ejercicio. Este mejor lo vamos a hacer por demostración directa, no lo vamos a hacer por contrarrecíproca. En la siguiente clase, ahí sí traigo un ejemplo de contrarrecíproca para comenzar a hacer. Uno de algún examen o algo así. Ya, entonces vamos a hacer este de aquí. Vamos a hacerlo por demostración directa mejor, para no complicarnos. Entonces, a ver, si yo tengo esto de aquí, pues yo lo que puedo decir es, se supone de nuevo que M y N son elementos arbitrarios, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Si yo hago se podría decir demostración directa, yo puedo decir que M es impar y N es par. Entonces, eso es cierto, porque siempre mi hipótesis es cierto, ¿sí? Entonces, bien, si M es impar y N es impar, entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Bueno, que M es de la forma 2K más uno, ¿sí o no? O menos uno, eso es independiente, ¿ya? De cualquiera de las dos formas nosotros podemos definir un número impar, ¿ya? Entonces, en este caso, lo vamos a definir como 2K más uno, ¿ya? Entonces, si N es par, entonces nosotros sabemos que eso también es cierto. Entonces, N va a ser igual a ¿quién? A simplemente
Bueno, aquí le vamos a poner que este es K1 y acá le vamos a poner 2K2, ¿sí? Entonces, bien, recuerden, ¿a qué yo quiero llegar? Yo quiero llegar a esta conclusión, ¿no? Entonces, para esta conclusión de aquí, yo tengo que suponer, bueno, entonces a lo que yo tengo que llegar es a M más N. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurriría aquí? Bueno, se les ocurriría esto. Si M es igual a 2K1 más uno y N es igual a 2K2, entonces, ¿qué puedo concluir a partir de esto? Entonces, M más N es igual a ¿quién? A 2K1 más 2K2, ¿no? Y esto más uno. ¿Sí o no? Entonces, eso de ahí va a ser en este caso, va a ser en este caso, se podría decir ya mi expresión M más N. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer algo. Si se dan cuenta que en este de aquí yo tengo un 2 y yo tengo un 2 acá. Entonces, utilizando propiedades, yo sé de que en este caso, eso de ahí me quedaría así, por factor común, ¿no? Yo puedo sacar factor común 2 y yo puedo dejar así. K1 más K2 más uno. Entonces, aquí de nuevo viene algo muy importante que, por ejemplo, en álgebra también hacemos bastante esto de aquí. Entonces, ¿quién era K1 y K2? ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo tengo que averiguar. Bueno, si K1 pertenece a quién? ¿A quién va a pertenecer? A los enteros. ¿Sí? ¿Ya? Y K2 pertenece a los enteros. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que su suma, o sea, K1 más K2 también pertenece a los enteros. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahí, de nuevo, recuerdos de álgebra, ¿no? Cerradura bajo la suma, ¿sí o no? Entonces, en este caso, se cumple esto de aquí, ya. Entonces, si se cumple eso de ahí, ¿qué puedo decir? Que m más n, y voy a suponer, de nuevo voy a poner lo mismo. Entonces, ¿qué yo ya tengo claro de esta demostración? Bueno, yo ya tengo claro de que en este caso, esta expresión de aquí es un número entero. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que eso va a ser m, o sea que m va a ser igual a k1 más k2, ¿ya? ¿Y qué voy a concluir aquí? Bueno, que m más n es igual a ¿quién? Es igual a 2 por m más uno. No, no, no le puedo poner m, ¿cierto? Porque estoy utilizando de nuevo esa letra, otra letra. Vamos a ponerle H no estamos utilizando. Siempre tienen que ponerle, tratar de ponerle letras que no estén utilizando. Por ejemplo, aquí estábamos utilizando M, entonces como que no tenía mucho sentido que yo también utilice M allá, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué están demostrando? Pues lo que ustedes están demostrando es esto. Se puede escribir, escribir M más N de la forma 2 por un número entero más uno, ¿sí? ¿Ya? Y si pueden escribir eso, eso quiere decir que, déjenme poner aquí, que m más n es un número, por definición de impar, eso es un número también impar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que a partir de mi hipótesis, yo estoy llegando a que se cumple esto de aquí. ¿Sí? Entonces, como eso se cumple, ¿ya? ¿Qué yo voy a decir? Bueno, que este enunciado es siempre verdadero, ¿ya? Entonces, bien, entonces, por ejemplo, como verán, ¿por qué no utilicé contrarrecíproca aquí? Porque si se dan cuenta por directa, sería súper fácil. Es mucho más fácil, ¿sí? Siempre ustedes den cuenta de esto. Si quieres, ustedes quieren concluir en una suma, ¿sí? Y acá tienen elementos, los elementos que conforman esa suma, es más fácil comenzar de los elementos y llegar a la suma que al revés.
¿sí? O sea, también se puede, pero es un poco más complicado. Entonces, por eso decidí hacerlo directamente por método de demostración directa. Entonces, para la siguiente clase, ahí traeremos una demostración, o sea, más demostraciones donde ya utilicemos, por ejemplo, el método de contrarrecíproca, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces, si no hay preguntas con respecto a alguna parte del ejercicio que hayamos hecho aquí, hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Ya saben que las grabaciones son subidas y ahí serán pasadas por el grupo. La siguiente clase sería el día jueves. Sí, ya ves. Ya pues chicos, pilas, nos vemos el día jueves. El día jueves va a ser a las 6. Entonces, pilas ahí.